Es una tarde tranquila dentro de la cárcel del condado de Bonner en Idaho. El corredor zumba con el sonido de las luces fluorescentes, el aire quieto y pesado con el olor a lejía y metal. Detrás de 2 capas de vidrio reforzado, se sienta un joven, sonriendo como si aún no hubiera comprendido lo que 12 años en prisión federal realmente significan. Su nombre es Nate Norman, un desertor escolar de 21 años que una vez trabajó en un Pizza Hut. Si lo vieras en la calle, podrías pensar que era solo otro chico de pueblo pequeño atrapado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sin embargo, la verdad es mucho más extraña. Afuera de la habitación, los guardias se mueven con paso lento, las llaves tintineando suavemente. En unas horas, Nate se presentará ante un juez federal para escuchar su sentencia por traficar miles de libras de marihuana a través de la frontera canadiense. Ya ha pasado meses bajo custodia, reviviendo cada momento que lo llevó aquí. Los tratos, las risas, el dinero contado en fajos que nunca parecían agotarse. Ahora, sentado detrás del vidrio, se ve calmado, casi orgulloso. Sus padres están esperando en la sala del tribunal, sus manos fuertemente entrelazadas. El pueblo que una vez se burló de él pronto recordará su nombre por algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. Esta es la historia de cómo un chico de 19 años de Idaho construyó un imperio de $32 millones y qué tan rápido todo se desmoronó. Mucho antes de la sala del tribunal y los titulares, Nate Norman era solo otro adolescente inquieto en Coeur d'Alene, Idaho, un tranquilo pueblo turístico enmarcado por bosques y lagos. Vivía en una pequeña casa destartalada cerca del cementerio, el tipo de lugar donde la ambición se sentía como una palabra extranjera. La mayoría de las noches se quedaba adentro, compartiendo cerveza barata o porros con amigos, tratando de imaginar una forma de salir de la monotonía que envolvía su vida. Una de esas noches, sentado junto a su amigo Topher Clark, un hombre mayor al aire libre con una presencia calmada y observadora, Nate tuvo lo que más tarde llamó la idea. Los dos estaban drogados, riendo, perdidos en la lenta neblina del momento, cuando algo ordinario se transformó en algo audaz. Nate se dio cuenta de que 1 hora al norte, al otro lado de la frontera en Columbia Británica, la marihuana no solo era más fuerte, sino mucho más barata. Pensó en la gente del pueblo que pagaba 10 veces el precio por el mismo producto, y por un breve segundo, todo parecía simple. Se volvió hacia Topher con una certeza tranquila, del tipo que solo viene de una idea medio formada y un completo sentido de confianza, y le dijo que él era genial, preguntándole si Topher también lo era. Cuando Topher sonrió y dijo que trataba de serlo, Nate se recostó, sus ojos brillando con una chispa que se sentía casi eléctrica, y dijo con convicción calmada que tenía un plan. Lo que comenzó como una conversación en una habitación llena de humo, pronto evolucionaría en un negocio construido sobre la regla más antigua de la economía: compra barato, vende caro y elimina al intermediario. En cuestión de meses, ese plan crecería más allá de cualquier cosa que Nate pudiera haber imaginado. En la quietud de esa pequeña noche de Idaho, un desertor escolar de 19 años acababa de cambiar el curso de su vida. Antes del plan, antes del dinero y el caos, Nate Norman era simplemente otro chico de pueblo pequeño buscando dirección. Coeur d'Alene, su pueblo natal en el norte de Idaho, era un lugar de belleza de postal, lagos claros, bosques tranquilos y un ritmo que nunca parecía cambiar. Los turistas iban y venían con el sol de verano, pero para los locales como Nate, la vida a menudo se sentía como una sala de espera sin reloj en la pared. Abandonó la escuela secundaria a una edad temprana, convencido de que las aulas no tenían nada más que ofrecerle. Sus trabajos eran pequeños y temporales, entregando pizzas, lavando platos
juntando lo suficiente para llenar el tanque de su auto destartalado. Quienes lo conocían recordaban su sonrisa primero. Era abierta, ansiosa y un poco incierta, la sonrisa de alguien desesperado por caer bien. Sus amigos se burlaban de él por ser bajo y de cara redonda, llamándolo el Duende Keebler. Él se reía, pretendiendo que la broma no dolía. En el fondo, Nate quería importar. Quería demostrar que podía ser más que una broma o un nombre que pasaba por una habitación. Cuando conoció a Topher Clark, un hombre mayor que él, encontró dirección. Topher era diferente. Era rudo, calmado, alguien que había vivido un poco y lo llevaba tranquilamente. Nate lo admiraba, no como un igual, sino como un ancla. Juntos comenzaron a pasar largas tardes hablando sobre casa, dinero y las extrañas posibilidades que la vida parecía ofrecer cuando dejabas de seguir las reglas. Nate no estaba impulsado por la codicia o la ira. Estaba impulsado por la curiosidad, por el pensamiento de que tal vez la vida no tenía que ser tan pequeña como todos decían. Fue ese pensamiento, susurrado en algún lugar, entre el aburrimiento y la valentía, lo que se convertiría en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos esperaba. En un pueblo construido sobre la rutina, Nate Norman estaba a punto de encontrar su escape, aunque lo llevaría a un lugar mucho más peligroso de lo que jamás podría imaginar. Comenzó en una tarde tranquila que se sentía como cualquier otra, dentro de una sala de estar desordenada que olía levemente a humo y cerveza barata. Nate Norman estaba sentado frente a Topher Clark, su amigo más cercano y la única persona que nunca se reía de sus ideas extrañas. Ambos hombres estaban drogados, perdidos en la niebla familiar de otra noche, persiguiendo una calma temporal. Sin embargo, debajo de la risa, un pensamiento se estaba formando en la mente de Nate, algo simple, imprudente y brillante todo a la vez. Había escuchado historias sobre Canadá, sobre un pequeño pueblo llamado Nelson, donde la marihuana fluía libremente y a nadie parecía importarle. La famosa Bethy Bud de Columbia Británica era barata, potente y estaba en todas partes. En Idaho, la misma hierba se vendía por 10 veces el precio. Para Nate, sonaba como una brecha en el mercado, una puerta dejada abierta por el universo para cualquiera lo suficientemente audaz como para atravesarla. Pensó en ello durante días, trazando la ruta en un mapa gastado, imaginando el viaje al norte, los caminos vacíos, la facilidad de cruzar una frontera que apenas se sentía como tal. Cuando finalmente habló, su voz era firme, casi casual. Se volvió hacia Topher con una certeza tranquila, del tipo que solo viene de una idea medio formada y un completo sentido de confianza, y le dijo que él era genial, preguntándole si Topher también lo era. Cuando Topher sonrió y dijo que trataba de serlo, Nate se recostó, sus ojos brillando con una chispa que se sentía casi eléctrica, y dijo con convicción calmada que tenía un plan. Al principio, sonaba como el tipo de cosa que los jóvenes dicen cuando están drogados e inquietos, pero a la mañana siguiente, la idea permaneció. Sobrevivió a la resaca, la duda y la monotonía de otro turno en Pizza Hut. Era lo suficientemente simple como para parecer inofensiva, lo suficientemente atrevida como para sentirse emocionante. Conduce al norte, compra la hierba, tráela de vuelta y véndela a amigos. Sin pandillas, sin violencia, solo ganancias. Una operación pequeña, se dijo a sí mismo. Algo fácil. El plan pasó de la fantasía a la acción casi sin esfuerzo. Pidieron prestado un auto, empacaron sándwiches y condujeron hacia la frontera, guiados por poco más que curiosidad. En esas primeras horas no había miedo, solo libertad. Nate aún no lo sabía, pero ese viaje a través del campo abierto marcaría el comienzo de una historia que se espiralaría mucho más allá de cualquier cosa que pudiera controlar. El primer viaje a través de la frontera
se sintió como un juego de azar. Nate y Topher estacionaron su auto en un camino de tierra cerca del borde de un campo, el sol alto y el viento soplando a través del trigo. Caminaron hasta que los letreros cambiaron de millas a kilómetros, hasta que el aire mismo se sintió diferente, y cuando vieron a un hombre fumando abiertamente en medio de una tranquila calle canadiense, se dieron cuenta de lo fácil que era todo. Pidieron comprar una libra, y él la vendió sin dudarlo. El producto era limpio, fuerte y barato. 1,600 Swillers por algo que se vendería por 10 veces más en casa. Regresaron a Idaho y vendieron la libra en cuestión de días. La ganancia fue suficiente para 2 libras. 2 se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 8. Cada viaje era más rápido, más suave, más confiado. En 4 meses habían ganado más de $100,000. La pequeña casa de Nate cerca del cementerio se convirtió en un centro de celebración tranquila, llena de ropa nueva, risas fuertes y el tipo de energía descuidada que sigue al dinero fácil. Sus amigos estaban asombrados, preguntando cómo lo hizo. Algunos querían entrar. Nate no reclutó a nadie. Ellos se reclutaron a sí mismos. La operación se expandió rápidamente, casi accidentalmente. Crearon rutas a través del bosque, cargando bolsas de hockey llenas de marihuana bajo el amparo de la oscuridad. Había autos de vigilancia, planes de contingencia e incluso alijos de emergencia de comida enterrados a lo largo del sendero. Era simple en teoría, pero la disciplina era notable. Los investigadores más tarde compararían su coordinación con la de una unidad militar. La diferencia era que su ejército consistía en niños apenas salidos de la escuela. Para Nate, la emoción era embriagadora. No era la hierba o incluso el dinero. Era la sensación de maestría, el sentimiento de que había burlado un sistema construido para mantenerlo pequeño. Cada viaje exitoso alimentaba su creencia de que era intocable. Había autos nuevos, ropa nueva, novias y fiestas junto al lago que duraban hasta el amanecer. El efectivo se acumulaba más rápido de lo que podía gastarlo, a veces apilado en cajas debajo de su cama, a veces metido en bolsas sin destino claro. En esos meses, dejó de ser el chico del que la gente se reía y se convirtió en alguien que todos querían conocer. El desertor, el chico que entregaba pizzas, había construido un imperio clandestino que valía millones, y todo había comenzado con un solo viaje al norte y un solo pensamiento que se negaba a morir. Pero detrás de la emoción, algo más oscuro ya se estaba formando. El tipo de presión que el dinero y la adrenalina nunca pueden silenciar. A medida que los meses se convirtieron en años, la operación cambió de ser principalmente sobre ganancias a ser más sobre sensación. El efectivo era constante, la hierba interminable, pero lo que realmente consumía a Nate Norman era el sentimiento que venía con cada viaje. La quietud del bosque por la noche, el sonido de botas presionando suavemente en la tierra húmeda, el brillo de linternas moviéndose al ritmo a través de los árboles. Todo llevaba un tipo de pulso que ninguna droga podía igualar. Cada viaje a través de la frontera era una prueba de nervios, y con cada éxito, el miedo a ser atrapado gradualmente se desvanecía. Una vez dijo que no era la droga lo que era adictivo, y tampoco era el dinero. Era la emoción de moverse a través de la oscuridad, sabiendo que un solo paso en falso podría terminar todo, pero presionando hacia adelante de todos modos. La emoción de burlar a las patrullas fronterizas, de ver al mundo dormir mientras él caminaba debajo de él cargando una fortuna en su espalda. Ese sentimiento era su escape, su identidad y su perdición. En ese momento, Estados Unidos estaba experimentando un cambio. La marihuana todavía era ilegal, pero la cultura estaba cambiando. Las revistas glorificaban la planta, los artistas cantaban sobre ella y la televisión se burlaba de ella. Para Nate,
se sentía inofensiva. Un comercio sin víctimas que llenaba bolsillos y hacía sonreír a la gente. Aún no veía las consecuencias. Para él, era emprendimiento en su forma más pura. Una pequeña rebelión vestida como un negocio. Cuanto más dinero ganaba, más trataba de desaparecer detrás de él. Compró juguetes, autos y cenas caras que se difuminaban juntas. Había fiestas junto al lago, noches que se extendían hasta las mañanas, y una creciente sensación de que ya no estaba viviendo una vida cotidiana. Sus amigos lo llamaban afortunado, pero la suerte no tenía nada que ver con eso. Nate había construido algo que no entendía completamente, y ahora lo estaba controlando. Comenzó a asumir mayores riesgos, incluidos envíos más grandes, nuevas rutas y más personas involucradas. La red se extendió más rápido de lo que nadie podía rastrear. Ya no era un puñado de amigos, era una máquina impulsada por la codicia, el miedo y la adrenalina. En ese ritmo, en el movimiento constante de riesgo y recompensa, olvidó dónde comenzó todo. El chico tranquilo de Idaho se había ido, reemplazado por alguien que pensaba que era imparable. Pero los imperios construidos sobre el azar no permanecen equilibrados por mucho tiempo. En algún lugar de los bosques entre Idaho y Columbia Británica, la emoción que una vez se sintió como libertad comenzó a sonar más como pasos alcanzándolo por detrás. A finales de 2002, la ilusión de control había comenzado a agrietarse. Los viajes eran más grandes, las ganancias más altas, pero el peligro había tomado una nueva forma. Ya no era la amenaza silenciosa de las patrullas fronterizas o cámaras ocultas. Eran otros contrabandistas, otras bandas que querían el mismo dinero, los mismos caminos, el mismo territorio. Entre ellos estaba un joven llamado Brendan Butler, otro local que había construido su propia red, y creía que Nate Norman estaba robando su negocio. Lo que siguió fue la consecuencia inevitable del dinero fácil chocando con el orgullo. Butler quería enviar un mensaje, algo que recordaría a todos quién controlaba el flujo, pero el plan se espiraló en algo mucho peor. Brendan había estado observando la red de Nate expandirse con furia silenciosa, viendo sus propias ganancias colapsar bajo el peso de alguien más joven, más ruidoso y mucho más imprudente. En su mundo, la reputación era supervivencia, y la humillación demandaba sangre. Decidió que si no podía ser más astuto que Nate Norman, lo borraría. Para hacerlo, contactó a un hombre llamado Giovanni Carriccio, un conocido volátil que sabía lo suficiente sobre violencia como para creer que podía controlarla. Wang prometió a Giovanni $100,000 para matar a Nate, ofreciendo $5,000 por adelantado, un trato que brillaba como un premio gordo para un hombre sin futuro estable. Giovanni aceptó, reunió a dos amigos, y juntos se prepararon para una ejecución rápida y limpia en algún lugar de los bosques cerca del lago Hayden. Pero el plan comenzó a pudrirse desde dentro casi de inmediato. El pago inicial prometido nunca llegó. Pasaron semanas, y Wang se volvió descuidado, drogado con cocaína, y convencido de que el miedo solo podría mantener a sus hombres bajo control. Cuando Giovanni finalmente lo confrontó en el bosque, exigiendo el dinero que se le debía, la conversación se convirtió en gritos, luego en caos. Enfurecido y humillado, Giovanni agarró a Wang por la garganta, presionando hasta que el sonido dejó su cuerpo, y en un acto repentino e irreversible, le cortó la garganta para ocultar la evidencia. El cuerpo colapsó en el mismo trozo de tierra donde Nate Norman debía ser enterrado. El asesinato envió ondas de choque a través de Coeur d'Alene, un pueblo no acostumbrado a tal brutalidad. De repente, lo que había comenzado como una aventura entre amigos parecía una guerra. En los meses que siguieron, la investigación del asesinato de Wang
llevó a los detectives por los mismos estrechos corredores de codicia que habían construido el imperio de Nate. Descubrieron la traición que comenzó con deudas impagas y terminó con una garganta cortada en el bosque. Giovanni Carriccio, el hombre que una vez había sido prometido $100,000 por un asesinato que nunca sucedió, se encontró parado en una sala del tribunal en su lugar, enfrentando una sentencia que duraría el resto de su vida. Fue condenado por asesinato en primer grado y enviado a prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los otros que lo habían seguido recibieron sus propios años tras las rejas, cada uno otro eco de la noche cuando la lealtad, las drogas y el miedo habían chocado. Los titulares lo enmarcaron como justicia, pero en verdad se sintió más como la última onda de una historia que ya había ahogado a todos los involucrados. Para Nate, la noticia fue un punto de quiebre. Había construido su mundo sobre la creencia de que su negocio no dañaba a nadie, que solo estaba moviendo un producto que la gente ya quería, pero la muerte cambió todo. Cuando los investigadores comenzaron a conectar el asesinato de Butler con redes rivales de contrabando, la operación de Nate ya no parecía invisible. Los bosques que una vez caminó tan confiadamente ahora se sentían como una trampa. La policía estatal y los agentes federales comenzaron a armar el rompecabezas, rastreando rastros de dinero, llamadas telefónicas y nombres susurrados con miedo. Lo que encontraron los impactó. Una red de jóvenes traficando drogas con la actitud de soldados. Autos de reconocimiento patrullaban los caminos. Alijos de emergencia de comida y suministros estaban escondidos a lo largo de los senderos, y la operación se movía con disciplina, casi militar. Era como si estos adolescentes hubieran construido su propio mundo cubierto justo bajo las narices de la ley. Quienes conocían a Nate dijeron que comenzó a cambiar. Se volvió callado, distraído, siempre mirando por encima del hombro. La emoción que una vez lo impulsó hacia adelante ahora se volvió en su contra. La paranoia se instaló. Sabía que algo se estaba cerrando, aunque aún no podía ver qué tan rápido. La misma adrenalina que una vez lo hizo sentir vivo, ahora le recordaba que estaba siendo cazado. Y por primera vez, Nate Norman comenzó a preguntarse cómo terminaría su historia. El arresto llegó silenciosamente, sin el caos de luces parpadeantes o el drama de una persecución. Después de meses de vigilancia, los investigadores habían reunido suficiente evidencia para desenredar todo lo que Nate Norman había construido. Las llamadas, los cruces, el dinero, todo llevaba de vuelta a él. Cuando los oficiales finalmente aparecieron, no resistió. Se quedó quieto, las manos abiertas, el peso de la inevitabilidad presionando sobre él. En ese momento, el imperio que pensó que controlaba se desvaneció como humo en el aire invernal. Las noticias se extendieron rápidamente por Coeur d'Alene. El chico que una vez entregaba pizzas ahora estaba acusado de dirigir una red de contrabando de $38 millones. Las familias susurraban con incredulidad. Los amigos que una vez se habían unido al viaje permanecieron en silencio, pretendiendo que no habían sabido nada. El tribunal acusó a 2 docenas de personas, pero todas las miradas cayeron sobre Nate. Para el público, no solo era parte de eso. Era el cerebro, el llamado capo. El juicio reveló lo que los titulares nunca capturaron: un grupo de jóvenes que tropezaron con una riqueza que no entendían, liderados por alguien demasiado joven para ver la diferencia entre éxito y desastre. Los investigadores describieron la operación como disciplinada, metódica y asombrosamente efectiva. Sin embargo, cuando Nate habló, no era ni endurecido ni cruel. Era sincero, casi infantil, explicando cómo todo comenzó con una idea simple y un viaje a través del bosque. Dijo que nunca reclutó a nadie, nunca ordenó a nadie,
que simplemente creció hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. La sala del tribunal estaba llena el día de su sentencia. Su familia llenó las primeras filas, sus rostros tensos con una mezcla de esperanza y temor. Cuando el juez Edward Lodge leyó las palabras, cayó el silencio durante 12 años antes de que el sonido de sollozos ahogados e incredulidad se extendiera por la sala. Detrás del vidrio de la sala de detención más tarde esa tarde, Nate sonrió de nuevo, una sonrisa tranquila y derrotada que parecía llevar tanto culpa como alivio. Había pasado casi 2 años creyendo que podía huir de las consecuencias, pero ahora no había ningún lugar a donde ir. Las fiestas, el dinero, todo había llevado aquí. Por primera vez desde que tenía 19 años, Nate Norman se sentó quieto. La historia que una vez se movió a la velocidad del riesgo finalmente había llegado a un alto. En las semanas que siguieron a su sentencia, el ruido alrededor del nombre de Nate Norman lentamente se desvaneció. Las cámaras de noticias se fueron, los titulares se enfriaron, y lo que quedó fue un joven sentado en una celda, solo con sus pensamientos. El silencio era extraño para él. Durante años, su mundo había estado lleno de movimiento, motores corriendo por la noche, voces susurrando planes, guiando cada decisión. Ahora solo estaba el zumbido de la ventilación de la prisión y las largas horas ininterrumpidas que lo obligaban a enfrentar lo que había hecho. Pensaba en sus padres más que nada. Siempre había querido hacerlos sentir orgullosos, mostrarles que podía ser algo más que un desertor de Idaho. Pero el orgullo se había difuminado en imprudencia, y la ambición se había disfrazado de libertad. Al perseguir la vida que pensó que quería, había perdido la que realmente importaba. En el tribunal le había dicho al juez que no era un capo, que nunca tuvo la intención de llevar a nadie por mal camino. Dijo que nunca fue sobre drogas o poder, solo la emoción de ver algo funcionar. Pero sentado en esa celda estrecha, se dio cuenta de que no importaba lo que había intentado. La gente había sido herida, las familias habían sido rotas. Un joven llamado Brendan Butler había perdido su vida por el mundo que Nate ayudó a crear, y ninguna explicación podía cambiar eso. Las cartas comenzaron a llegar de su familia. Algunas estaban llenas de amor, mientras que otras estaban llenas de tranquila decepción. Las leyó todas, una y otra vez. Escribió de vuelta, prometiendo hacerlo mejor, volver a casa como un hombre diferente. Les dijo a sus hermanos que nunca siguieran su camino, nunca confundieran el riesgo con coraje o el dinero con significado. Por primera vez en su vida, sus palabras llevaban el peso de la experiencia en lugar del impulso. Comenzó a leer, aprender y reflexionar. En la quietud, algo comenzó a cambiar. La emoción que una vez lo había consumido se había ido, reemplazada por una comprensión lenta y constante de la consecuencia. No podía deshacer lo que había sucedido, pero podía aprender de ello. Y en algún lugar entre los barrotes y el silencio, la misma curiosidad que una vez lo llevó a Canadá comenzó a señalarle en otra dirección, hacia la posibilidad del cambio. Cuando Nate Norman salió de la prisión federal, el mundo se sintió más tranquilo de lo que recordaba. El aire era más limpio, el cielo más amplio. Sin embargo, el silencio llevaba su propio peso. Habían pasado 12 años desde la noche en que cruzó por primera vez la frontera con una mochila llena de marihuana. El imperio se había ido, el dinero se desvaneció y los amigos que una vez celebraron con él se habían dispersado. La fortuna que una vez definió la vida de Nate Norman se desvaneció casi tan rápido como había aparecido. Los agentes federales confiscaron sus casas, autos, joyas y cuentas bancarias, mientras que el IRS rastreó cada pago, cada alijo escondido, hasta que no quedó nada más que deuda y rastros de papel. Lo que el gobierno no confiscó
ya se había quemado en una neblina de fiestas, lujo y generosidad impulsiva. Botes, escalades, relojes de diamantes y cajas fuertes llenas de efectivo se convirtieron en bolsas de evidencia y lotes de subasta. Para cuando Nate salió de prisión, los $32 millones que una vez lo habían hecho intocable se habían disuelto en una historia, un recordatorio de que el dinero ganado rápidamente tiene una forma de desaparecer igual de rápido. Lo que quedó fue el hombre que había vivido a través de todo eso, parado al borde de una nueva vida sin certeza sobre dónde comenzar. Regresó a Idaho, no para reclamar lo que había perdido, sino para entenderlo. El pueblo que una vez susurró su nombre, ahora observaba en silencio. Algunos lo veían como una advertencia, mientras que otros lo veían como una historia que ya había sido contada. Pero Nate llevaba algo que la mayoría de ellos no esperaba: perspectiva. La prisión lo había despojado de ilusión, y en su lugar había dejado una verdad simple: que el cambio no llega con el tiempo, viene con intención. Comenzó a hablar con grupos pequeños, contando su historia sin excusas. Habló sobre la adrenalina que una vez gobernó su vida, sobre la ilusión de control y sobre el momento en que se dio cuenta de que el dinero fácil siempre toma algo de vuelta. Su voz era firme, no orgullosa, no avergonzada, solo honesta. Les dijo que la emoción se desvanece, pero las consecuencias permanecen, que las elecciones hechas en la juventud pueden resonar durante años después de que la emoción se haya ido. Con el tiempo, Nate encontró trabajo de nuevo, no en las sombras o en el negocio de los atajos, sino en algo tangible, algo que podía construir con sus manos. Comenzó una compañía de calefacción que inicialmente era pequeña, pero luego creció constantemente. Se casó, tuvo hijos y comenzó a vivir el tipo de vida que una vez pensó que era demasiado simple para importar. En las redes sociales se describió a sí mismo como un creyente, un esposo, un padre y un entrenador. La misma energía que una vez lo llevó al peligro, ahora lo empujaba hacia un propósito. También comenzó a escribir, trabajando en un libro que llamó Chemicalization, un intento de capturar lo que sucede cuando la ambición se vuelve tóxica y cómo una persona puede convertirla de nuevo en algo humano. Sabía que no todos perdonarían su pasado, pero el perdón nunca fue el objetivo. Quería mostrar que la redención no se trata de borrar la historia, sino de aprender cómo vivir con ella. A su manera tranquila, Nate Norman se reconstruyó, no en la leyenda que los titulares unas veces describieron, sino en un hombre que finalmente podía quedarse quieto. El chico que persiguió el peligro a través de los bosques había encontrado paz en los días ordinarios. Hoy, la historia de Nate Norman se sitúa en algún lugar entre leyenda y advertencia. Para aquellos que lo conocieron, es difícil separar al chico que una vez sonrió detrás del mostrador en Pizza Hut del hombre que se paró en una sala del tribunal y escuchó una sentencia de 12 años leída en voz alta. Su nombre lleva tanto la chispa de la invención imprudente como la sombra de lo que siguió. De cierta manera, captura algo más grande sobre la juventud misma. ¿Qué tan rápido un momento de confianza puede convertirse en toda una vida de consecuencia? La película Kid Cannabis recontó su historia años después, convirtiendo el hecho en ficción y la tragedia en entretenimiento. Para algunos, lo hizo infame, otro forajido moldeado en forma de curiosidad y codicia. Para otros, se convirtió en un recordatorio de que detrás de cada titular hay una persona que tomó una decisión de más. La verdad se sitúa tranquilamente entre esos extremos. Nate no era un cerebro, ni un héroe, ni un villano. Era un chico de 19 años que descubrió un vacío legal en el sistema y lo atravesó sin entender qué había del otro lado. Su vida después de prisión
es prueba de que la transformación es posible, incluso si nunca borra lo que vino antes. La misma inquietud que una vez lo llevó a través de la frontera, ahora alimenta su esfuerzo por hablar, enseñar y advertir a otros sobre la diferencia entre oportunidad y tentación. No romantiza lo que sucedió porque no hay nada romántico sobre la pérdida. Pero al contar su historia, le ha dado un segundo significado, no como una excusa, sino como una lección. Cada elección deja una marca. Algunas se desvanecen con el tiempo, otras duran toda la vida. El viaje de Nate Norman desde desertor de pueblo pequeño hasta traficante multimillonario, y finalmente al ritmo tranquilo de la redención, es un recordatorio de que el costo del éxito fácil rara vez se ve hasta que es demasiado tarde. El chico que una vez pensó que podía huir de la consecuencia, ahora vive como un hombre que entiende su peso. Y en algún lugar del norte de Idaho, mientras el viento se mueve a través de los árboles y los lagos brillan en el sol de la tarde, la historia todavía resuena, no como un cuento de crimen o fama, sino como una reflexión tranquila sobre qué tan rápido podemos perdernos a nosotros mismos.